Amados hermanos, a la distancia nuevamente los saludamos. Esperamos se encuentren bien. Mandamos saludos a la familia Rubio, la familia Sánchez, que sufrieron algunas circunstancias adversas, a la familia Quero, Acevedo. Esperemos se encuentren bien. Vamos a considerar la palabra de Dios. Ahí en casa les invito a que me acompañen con sus Biblias al libro de Hebreos. Vamos a considerar una porción del libro de Hebreos como inicio, como punta de partida para lo que quiero compartir en esta mañana. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 2, el 14 y el 15, y después de esto los invito a que oremos como es una costumbre, sí, una costumbre, pero no queremos que solo quede en costumbre, sino en una buena costumbre, donde ponemos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él el que guíe las palabras de cada uno de los que nos paramos aquí enfrente, y Él pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, porque no solo los que compartimos aquí estamos hablando hacia allá, nos estamos hablando a nosotros mismos. Así que vamos a leer estos 2 versículos. Dice así la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió, hasta ahí nada más, perdón. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, porque tenemos la oportunidad y la bendición de comunicarnos con nuestros hermanos, Señor. Y es tu Espíritu el que crea la comunión aún a la distancia. Y queremos que sea tu mismo Espíritu el que pueda hoy dirigir mis labios, Señor, para hablar al corazón de cada uno de nosotros. Que podamos recibir de tu parte la enseñanza, el consuelo, la fortaleza, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y que esto aliente nuestras vidas, Señor, para seguir caminando en fe hacia el futuro, que muchas veces puede ser incierto, Señor, pero en tus manos sabemos que estamos seguros. Te pedimos que nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero leer algo. Si pusiste atención a los versículos que leímos, son versículos que hablan acerca de la muerte. Y es que hoy es algo que está muy presente en nuestros días. Escucha lo que te quiero leer. Oscuridad sobre oscuridad, tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor, angustia sobre angustia. Esto es la muerte. La muerte es un visitante temible que nos roba personas muy queridas y nos deja con luto. Obstruye la luz que antes brillaba tan libre y fácilmente en nuestras vidas. Ya sea que estemos frente a la perspectiva de morir o lidiando con la muerte de un ser querido, la muerte puede ser devastadora. Puede despojarnos de todo, de nuestra energía, cambiarnos los planes, agobiarnos el alma, alterarnos el porvenir, probar nuestra fe, robarnos el gozo y desafiar nuestras presunciones acerca de los propósitos de la vida. Cuando andamos por el valle profundo, sentimos que la sombra nos ha tragado y nos vemos cara a cara con el temor. El frenético vacío de nuestra pérdida amenaza el consuelo que antes se originaba en nuestra confianza en Dios, y por eso aumenta nuestro temor de nuestro futuro, temor de disfrutar la vida otra vez. Sí, la muerte es terrible,
Quizás sea la muerte algo que atemoriza. Yo hoy quiero hablar acerca de la muerte, pero no solo de la muerte. En este año, quizás como más que ningún otro, no sé si a ti te ha pasado, pero he visto la muerte más cercana en mucha más gente. A partir de que empezó esta pandemia, parecía ser que, aunque teníamos conocimiento de este virus, veíamos muy a la distancia esto. Incluso no era muy cercano los casos que conocíamos de gente contagiada. Pero llegó la primera noticia aquí en nuestra congregación de nuestro hermano Roberto Quero, que fue llamado a la presencia de Dios, y el medio que Dios usó para sacarlo de este mundo fue el virus, el coronavirus. Pero aún dentro de esto, que fue lo primero que yo me enteré de alguien más cercano, ha venido sucediendo una serie de acontecimientos, de muertes, de gente más cercana. Más tarde, una señora cerca de la casa que tiene un pequeño negocio que vende elotes, papas a la francesa y cosas así que vende, plátanos fritos. Me entero que su esposo, que trabajaba ahí junto con ella, murió. Tuve oportunidad de hablar con ella, de darle unas palabras de aliento, y así se fueron sumando y sumando, hasta que el día de ayer me entero de una nueva persona, y es un hermano en Cristo, una persona con la que mi familia y yo acostumbrábamos ir a comer tacos. Él tenía una taquería. Y cuando llego a ese lugar y veo las condiciones en que está el lugar y no está él, llamado Abraham, se llamaba Abraham, y veo a su esposa un tanto ida, distraída, y de repente escuché una frase que ella dijo: extraño mucho a mi viejito. Ya tuve la oportunidad de acercarme a ella y me dice: ¿no sabía que Abraham murió el 26 de diciembre? Tuve oportunidad también de estar platicando con ella, de darle unas palabras de consuelo, de aliento. Ellos son creyentes, gracias a Dios, y aunque le estuve diciendo algunos versículos de la Biblia, no dejó de llorar todo el tiempo que estuve con ella, alrededor de media hora. Llore y llore por esta situación. Y yo me acuerdo, no sé si a ti te llegó a pasar, pero había una especie de superstición que yo desde hace muchos años escuché, y decían: cuando se muere una persona que tú conoces, no se muere sola, se van siempre de 3 en 3. Si eres un familiar, se mueren 3. Si se murió un artista, van a ser 3 artistas, ¿no? Y así un conocido en el trabajo van a ser 3. Si era una empresa chiquita, pues qué amolada, ¿no? Y más o menos esa idea estaba, pero poniéndome a meditar en esto, y ahorita lo que decía, por ejemplo, nuestro hermano Memo, en todo ese lapso que ha pasado, hace unos días nos enteramos de la muerte de Chente, y nos vamos enterando así de más casos, nuestro hermano Jorge Robles, nuestro hermano Mauricio, nuestro hermano Pastor Chevo aquí en la congregación, ¿sí? Un tío de Ramón, nuestro hermano de aquí, hermano del Pastor Pablo, que nos reunimos los martes, nuestro hermano Iván, que iba en Acueducto, nuestra hermana Rosita de Acueducto, el esposo de Adela, de nuestra hermana de Acueducto también, y se van sumando y sumando y sumando más casos. Considerando esto, quise detenerme a ver qué nos habla la palabra de Dios acerca de esto, pero no solo de esto, sino lo que viene después de la muerte. Salmo 31:15, dijo el salmista, el rey David: en tu mano están mis tiempos. David sabía que la vida de él, como la vida de todo ser humano, está en las manos de Dios.
Nadie nos puede arrebatar la vida si no es bajo la voluntad de Dios. Ni una enfermedad, ni un virus, aún ni un asesino, aunque Dios permite esas cosas, nadie puede arrebatarnos la vida así. Dios lo permite con un fin, con un propósito que muchas veces no sabemos. Pero la vida nuestra está en las manos de Dios. Nuestro tiempo que vamos a vivir en esta tierra está en las manos de Dios. Nuestras circunstancias de la vida están entonces bajo el dominio de Dios. Y por consiguiente, Él sabe escoger lo mejor y lo más oportuno y conveniente para nuestra liberación, porque la muerte viene a ser la liberación de lo que nosotros vivimos en este mundo. Sí, este mundo es un mundo caído. Ahorita vamos a considerar otras cosas. La fe cristiana debe de marcar una diferencia en cuanto a cómo vivimos cada día. Pero la prueba de nuestra confianza en Dios, en el Evangelio, es la reacción que tenemos ante la muerte. Esa va a ser la prueba de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo reaccionamos ante este hecho, ante este suceso, porque déjame aclararte algo, la muerte no es un personaje como algunos nos los han querido vender. Aún hay gente que adora a la santa muerte, que de santa no tiene nada y de personaje nada. Es un suceso que le ocurre a todos los seres humanos. El autor de Hebreos dijo en el capítulo 9, en el verso 27, de la manera en que está establecido. ¿Establecido por quién? Por Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Así lo estableció Dios. Así que vamos a ver cuál es la reacción de los cristianos ante la muerte y por qué vivimos en un mundo donde la muerte es un suceso que le ocurre a todos los seres humanos. La segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos va a empezar a dar un poco de luz a esto. ¿Sí? Déjenme ir, porque no quiero leer todo, pero el apóstol nos va a ir dando algunas ideas. Dice el apóstol, sabemos que si nuestra morada terrestre, refiriéndose la morada al cuerpo humano que nosotros tenemos mientras vivimos en esta tierra, dice, este tabernáculo, si este cuerpo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, el apóstol empieza a arrojar luz y esperanza a aquellos que tenemos que pasar por este suceso y que esto es algo ineludible para todos. Por cierto, me acuerdo de una anécdota de una vez, un vendedor de seguros fue con un hermano a decirle, a ofrecerle los seguros y le dijo, le ofrezco este seguro de vida por si le llegara a ocurrir. Y él se molestó y le dijo, ¿por si? Dice, no, si hay algo seguro en la vida es que nos vamos a morir. No es por si, sino cuándo me va a ocurrir. Y esa es la idea que debemos de tener nosotros. ¿Cuándo nos va a ocurrir? Va a llegar un momento en que Dios es el que determina nuestros tiempos y Él tiene una fecha límite para nuestra vida. Pero la pregunta sería, ¿estamos listos para ese día? ¿Ya estamos preparados para el día que Dios nos llame a rendirle cuentas ante su presencia? El apóstol Pablo dice esto, esta morada terrestre un día nos vamos a deshacer de ella para llegar a revestirnos, dice, de un edificio que Dios tiene para nosotros, una casa o un tabernáculo ya no hecha humanamente, sino es algo eterno que está en los cielos. Y dice él, por eso mientras estamos aquí, gemimos, nuestro cuerpo sufre enfermedades,
se duele. Les decía, ayer hubo un accidente de nuestro hermano Chucho Rubio, se cortó con un esmeril, llegó la cortada hasta el hueso, en la madrugada creo que lo operaron, ¿sí? Y todo eso nos provoca dolor, sufrimiento, y dice, y nosotros no queremos ser hallados cuando nuestro Señor venga vestidos, queremos ser hallados vestidos y no desnudos. Y está refiriéndose al cuerpo, porque Pablo está atacando un poco la idea en esta carta de algunos que tenían la idea o estaban desarrollando esta falsa filosofía entre la gente de su tiempo, al decir que cuando alguien muere, el cuerpo ya desaparece y el alma es eterna y ya el cuerpo no importaba. Y Pablo les está queriendo rebatir esa idea diciendo, no, vamos a ser nuevamente revestidos ahora, pero de un cuerpo inmortal, de un cuerpo que ya no va a morir, de un cuerpo incorruptible que no se va a echar a perder, y eso lo desarrolla más al final de la primera carta que escribió también a los Corintios en el capítulo 15, que todo habla acerca de la resurrección. Entonces, no podemos negar la dura realidad de la muerte. Destruye los vínculos más estrechos, rompe los corazones, nos causa soledad y digamos abre las puertas de las lágrimas, de las ventanas del alma que son los ojos. Abre esas compuertas, como ayer vi a esta mujer llamada Patti, la esposa de Abraham, estar derramando sus lágrimas, ¿sí?, por sus ojos. Así que la expectación gloriosa de todo creyente es la eterna felicidad que vamos a tener cuando lleguemos a la presencia de Dios. La fe le da al creyente la garantía de que existe un hogar celestial. Esa es lo que le va a dar la garantía a cada creyente. Existe un hogar celestial, un lugar donde vamos a llegar, ¿sí?, que es eterno y que está en los cielos. Naturalmente, enfrentar lo desconocido origina ansiedad y dejar partir a los seres queridos duele profundamente. Pero si creemos en Jesús, tendremos la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo. Él anhelaba y deseaba más que nunca ser revestido. En la epístola que escribe a los filipenses, él quería más bien estar ausente. Él decía, para mí sería mejor estar con Cristo. Y se enfrentó a un dilema, dice, ya no sé qué escoger, si irme con Cristo porque eso es mejor, o quedarme en esta tierra, pero él con un propósito, dice, para seguir compartiendo el evangelio. Porque si por causa de esto, de quedarme en la tierra, muchos se van a salvar, bueno, ese es mi dilema, decía Pablo. Pero tenía la certeza, la seguridad que estar con Cristo era mucho mejor. Para los que creemos en Cristo, la muerte es solo el preludio a una vida eterna con Dios. Digamos, podemos decirlo así, el fin aquí significa el nuevo y glorioso comienzo allá. Aquí vamos a tener un fin. Se va a acabar nuestra vida en algún momento dado. Pero eso no significa que ahí sí quedó todo. Empieza un glorioso comienzo allá. Y vamos a considerar algunos pasajes que nos habla acerca de lo que Jesús nos dejó como esperanza, como una verdad de lo que nosotros vamos a esperar. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, un pasaje muy conocido que habla acerca de la muerte de un amigo de Jesús, Lázaro. Tenía dos hermanas, ustedes conocen la historia, Marta y María. Jesús frecuentemente iba a su casa de ellos, pero llega un momento en que Lázaro muere, ¿sí?, y el dolor de lo que veníamos hablando se hace presente en la casa de esta familia. Marta y María están deshechas porque aparentemente ellas eran solteras y el sustento para ellas era su hermano Lázaro. Entonces se enfrentan con esta terrible noticia, Lázaro muere, le hacen saber a Jesús para que venga en auxilio de ellos.
Y Jesús, cuando llega, Lázaro ya tiene 4 días de muerto. Y dice la Escritura que cuando Marta se enteró de que Jesús iba hacia ellas, salió a encontrarlo, y entonces en el verso 25 y 26 tienen un diálogo, y fíjense el diálogo que tienen. Le dice Jesús a Marta en el 24, dice Marta, le dijo de su hermano, dice, yo sé que va a resucitar mi hermano en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta de Jesús es, ¿crees esto? Y por extensión la pregunta de Jesús a cada uno de nosotros es la misma. Yo sé, hermano, que tú crees esto. Si hay alguien que nos está escuchando y no tiene la certeza, yo le haría la pregunta, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Y aquel que deposita su fe en Él, aunque muera físicamente, Él vivirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto? La muerte, fíjense, no corta el amor que sentimos por los que fueron nuestros cercanos aquí en la tierra. Pues el amor pertenece a un área del ser humano que es el espíritu. El amor pertenece al espíritu y no al cuerpo solamente. Y cuando aquellos a quienes amamos se van a un largo viaje, sus pensamientos pueden cubrir la distancia como si fuera un paso, y su amor nos envuelve como si ellos estuvieran a nuestro lado. No, hermanos, aunque alguien muera, un ser amado, en realidad se va su cuerpo, pero muchas veces su esencia, lo que nos dejó, lo que nos legó, está con nosotros acompañándonos. Y esto le estaba pasando a Marta y a María, pero ellas estaban sumidas nada más en el dolor. Y Jesús las quiere afirmar en la fe que deberían de tener en Él. Estaban ante el autor de la vida. Ahí estaba Jesús delante de ellos. Él fue el que nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Y Él, al morir en la cruz, venció a la muerte, y con eso, como veíamos en el texto de Hebreos, le quitó por medio de la muerte a la misma muerte la autoridad que tenía sobre los seres humanos. Ese espantoso suceso que atemoriza a mucha gente, la muerte, ha sido vencida. No tiene más poder en nosotros. Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Esto se debe a que Él es el autor de la vida, y aquel que es la vida puede restaurar la vida. Y de hecho con Lázaro lo hizo. Es asombroso ver lo que sucedió. Aún Jesús sabía lo que iba a hacer. Y aún ante la muerte de Lázaro, Él no contuvo sus sentimientos. El versículo más pequeño que tiene la Biblia viene en este capítulo, y el versículo más pequeño dice, cuando vio esta situación de su amigo Lázaro, dice, y Jesús lloró. Pero la autoridad que tiene Jesús sobre la vida y sobre la muerte se demuestra en este pasaje. Y llegan ante la tumba de Lázaro, y Jesús da una orden, quiten la piedra del sepulcro. Y su hermana se acerca, la hermana de Lázaro, a decirle a Jesús, Señor, ya hiede el cuerpo, ya tiene 4 días de muerto, ya está despidiendo olores fétidos. Y Jesús le dice, ¿no te dije, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Y da una orden con la autoridad que tiene Jesús sobre la vida y la muerte, y le grita, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y casi me puedo imaginar la escena, toda la gente que había
ido a acompañar a Marta y a María para consolarlas, fueron al sepulcro y ven salir al hombre que había muerto hace 4 días envuelto en los sudarios, caminando. Y Jesús da una orden: desátenlo. Y es que eso es lo que hace Jesús cuando vence la muerte que nos tenía atados en el temor. Está diciéndole al mundo de las tinieblas: mis hijos quedan desatados. Ya no puedes amarrarlos en sus temores, en sus miedos, en sus angustias, en su desesperación. Ellos quedan desatados de todo eso. Yo los he liberado. Y la forma en que Jesús también nos libera y Dios nos libera de esto que padecemos es por medio de la muerte. También ahí nos va a liberar de todo eso, pero al parecer la gente no quedaba tan convencida, aunque vieron palpablemente muchas cosas, otros las escucharon, pero llegó el momento en que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y Jesús hizo una promesa: yo voy a regresar. Regreso por mi iglesia, regreso por mi pueblo, regreso por los que creyeron en mí, ¿sí? Para que a donde yo estoy también ustedes estén. Pero empezaron a pasar los años. Jesús murió alrededor del año 33 de nuestra era, que ahí es como se empiezan a contar los años, a partir del nacimiento de Jesús. Ahora se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. El año 33 Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, y empiezan a pasar los años, y llega más o menos como por el año 50 de nuestra era. Habían pasado unos 17 años, y la gente tenía inquietudes porque veían que lo que sucede en la vida seguía sucediendo. La gente se estaba muriendo. Y hacen una pregunta, ya no a Cristo, porque ya no está Cristo físicamente, pero se la hacen a un apóstol de él, de Jesús, al apóstol Pablo. Y le dicen: ¿qué va a pasar con los que están muriendo? Creyeron en el Señor, como Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo es posible que la gente está muriendo y no vemos que esté viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué va a pasar con los que mueren en el Señor? Y ahora te invito a que vayamos a la epístola que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque él les tiene que aclarar muchas de sus dudas a toda esta gente por la revelación que recibió de nuestro Señor Jesús Pablo. Y les dice en el capítulo 4, a partir del verso 13, les dice a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y fíjense qué término usa Pablo para decir de los que ya murieron. Y me encanta este término, dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque en realidad para un creyente la muerte es una especie de sueño del que algún día vamos a despertar. Y si no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Te ha tocado asistir a algún funeral en donde la gente no tiene esperanza? En donde solo hay llanto, desesperación, desgarramiento del alma, e incluso donde ni siquiera hay una mención acerca de Dios. Un día un pastor, una persona medio atea, le quiso refutar en un funeral y se acercó y le dijo: ustedes los cristianos siempre están hablando de Jesús, solo hablan de Jesús. Y el pastor le contestó: ¿hay alguna otra cosa de la cual pudiéramos hablar en un caso como este? La persona atea se quedó callada y le dijo: tiene razón. Si al menos ustedes tienen a Jesús, nosotros no tenemos nada. Y al menos dijo, pero para nosotros es todo. Jesús es todo, Dios es todo, no es el al menos. Es el que llena nuestras vidas, el que le da sentido a nuestras vidas, el que le da esperanza a nuestras vidas.
Y entonces les está diciendo todo esto el apóstol, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor. Aquí los comentaristas bíblicos creen que hay una revelación que Jesús le hizo a Pablo, porque está diciendo Pablo, les decimos esto en palabras del Señor. No son las palabras de Pablo, sino son las del Señor. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina esta porción diciéndole a la iglesia de Tesalónica, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, no sé si tú puedas usar tu imaginación. Y si la canalizamos bien nuestra imaginación, piensa en ese día glorioso en que nuestro Señor va a regresar. No va a ser como la primera vez. No va a venir de una manera así medio oculta, donde casi nadie se percató de su presencia, naciendo en un pueblito, en Belén, totalmente desconocido para ese entonces, en un establo donde poca gente se enteró que el rey de toda esta creación del universo, estaba tomando forma humana. Pasó desapercibido. Pero cuando Él regrese, no va a ser así. Dice la Escritura que todo ojo le verá, que aparecerá como aparece el rayo que viene desde el oriente hasta el poniente, y vendrá no como un niño, sino como el Rey glorioso. Y traerá una inscripción, obviamente es un lenguaje figurado en su muslo, que dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces todo ojo le verá. Y entonces imagínate ese suceso, cuando venga Él, dice que va a ser anunciado por el mismo Dios, por sus huestes celestiales, ¿sí? Y se va a anunciar con una voz de mando. Alguien va a gritar, aquí viene el Señor, aquí viene Jesús, el Rey de Reyes. Y va a haber una voz de un arcángel, no sabemos si sea Gabriel, el arcángel Gabriel. Y esa voz de arcángel se va a oír, y va a haber una trompeta que va a anunciar la venida de nuestro Dios. Y entonces descenderá Jesús del cielo, y los que hayan muerto creyendo en el Señor, dice, se levantarán de donde estén, de las tumbas, de las cenizas, si fueron cremados, de donde sea, se levantarán, resucitarán, y en el aire ellos resucitarán, y nosotros los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados, y en el aire nos encontraremos con los muertos en Cristo para estar con Él, dice, siempre. Siempre. Nuestra vida es eterna. Nuestra vida no se acaba al morir. De hecho, dice esta porción, estamos durmiendo nada más. Y entonces la muerte, hermano, quiero decirte, no es el final de la historia. Dios convierte nuestras tragedias en un triunfo, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria y nuestra derrota en victoria. Este pasaje trae consuelo cuando un creyente muere. El reto que nos hace Pablo, dice, es animarnos y consolarnos mutuamente cuando un ser amado muere. Nos vamos a encontrar con el Señor. No fue el final de todo. Vamos a tener un tiempo en que vamos a estar junto con Él. Déjame terminar. La muerte ya fue vencida. Qué paradójico suena, ¿no? Jesús venció, decía Hebreos, a la muerte con su muerte.
Pero no es el único pasaje que nos habla de esto. Isaías 25:8 nos deja un pequeño atisbo de lo que iba a venir más adelante. Dice Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Va a quitar la muerte para siempre. Ahorita vamos a ver cuál es el destino que tiene la muerte, y les digo, no como un personaje, sino como un suceso. Hay un destino para la muerte. La muerte está vencida, la va a quitar. ¿Sí? Solo estamos en espera del tiempo en que llegue, que ya no va a existir esto. La suprema victoria de Dios se verá cuando se derrote a la muerte, digamos como nuestro peor enemigo, que no es, lo pongo entrecomillado, no es el peor enemigo. Un día le preguntaba a alguien que tenía ciertos temores, y le digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y me dijo, pues morirme. Le digo, y no es lo peor. Morirte es lo mejor. Te vas con el Señor. Si tú has creído en Dios, no debes de temerle a la muerte. Te vas con Dios. Aparentemente eso es lo peor que nos puede pasar. Puede ser a lo mejor nuestro peor enemigo, pero está vencido. Un día la muerte se acabará para aquellos que hemos confiado en Cristo en cuanto a la salvación. La muerte no tiene el mismo significado que tiene para el resto de la humanidad. Para nosotros no es igual que los que no tienen esperanza. Para nosotros la muerte es el paso para entrar a la plenitud de la vida eterna. Esa es la muerte para los que hemos creído. O sea, un día se los decía en otra congregación a los hermanos. Les pregunté, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos levantaron las manos. Les dije, pues les tengo una noticia, para irnos al cielo tiene que suceder algo, tenemos que morir. Nos tenemos que morir para ir al cielo. Pero nadie quiere pasar por eso, ¿no? Nadie quiere morirse, todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pues no puede ser posible, ¿no? Dios lo estableció así, que los hombres mueran una sola vez. Y entonces es la forma en que Dios nos traslada al cielo, y no tiene que tener la muerte el mismo significado que para el resto de la gente. La gente cree que ahí se acabó todo y viven con esa filosofía de vida. Viven lo que dice Eclesiastés: come, bebe, disfruta, porque mañana no vas a saber qué hacer. Sin embargo, los hijos de Dios caminamos de manera diferente. Cuidamos nuestro cuerpo, porque este cuerpo va a resucitar glorioso, glorificado, pero vamos a tener un cuerpo. Primero a los Corintios, capítulo 15, con estas citas de Corintios y una de Timoteo, vamos a terminar. Primero a los Corintios, capítulo 15, en el verso 26, el apóstol dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo, Dios ha ido venciendo a todos sus enemigos, a todos los que se le han opuesto. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. La muerte parece ser que todavía impera y reina en este mundo. Pero ese postrer enemigo que Dios va a vencer, dice, es la muerte. Todo lo maligno será destruido. Y por supuesto, esto incluye a la muerte. Apocalipsis 20, 14, la primera porción de Apocalipsis 20, 14, nos va a hablar de que la muerte no tiene ya el mismo fin que todos los poderes malignos, dice. Y la muerte y el Hades, dice, ellos fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Digamos, esta será la muerte segunda, pero incluye, dice, la muerte y el Hades, que es el lugar donde van los muertos. Dice, todo será lanzado al lago de fuego.
Volvamos a 1 Corintios. Ahora vamos a leer en el versículo 54 al 57. Dice Pablo, cuando habla acerca de todo lo que es la resurrección, de cómo se va a manifestar la resurrección, porque había muchas preguntas en los hermanos. Dice, ¿cómo vamos a resucitar, Pablo? ¿Con este mismo cuerpo? Y Pablo dice, sí y no. Va a ser su cuerpo, pero va a ser un cuerpo glorificado. Y empieza a poner ejemplos. Dice, se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. ¿Sí? Cuando tú siembras una semilla, no nace de la semilla semillas. No, nace una planta, nace algo mucho mejor. Dice, se muere la semilla, pero hay algo más glorioso. Y dice, más o menos así va a ser. Ustedes si se mueren o muere un cuerpo corruptible, resucita un incorruptible. Muere un cuerpo mortal, resucita un inmortal que ya nunca va a morir. Y entonces empieza a decir Pablo, y cuando esto corruptible, ¿sí?, refiriendo a su cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y como si Pablo se mofara aún de la misma muerte, no lo hace en ese sentido de soberbia, sino de hacernos comprender que la muerte no tiene ya ningún poder sobre nosotros. Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, gracias Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Y esa victoria incluye la muerte. No es que nosotros hayamos vencido la muerte, Cristo venció la muerte. Y por eso le damos gracias a Dios, porque por medio de Jesús, nosotros ahora tenemos esa esperanza gloriosa. Así que la muerte deja de ser una fuente de temor. La muerte ha sido vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba. Nuestra esperanza no fue sepultada en la tumba, va mucho más allá de la tumba. La victoria de la resurrección se ha tragado el poder de la muerte. Digamos, este se convierte como en el grito de victoria del cristiano sobre la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Con el perdón de los pecados vino también la derrota de la muerte, dice 2 de Timoteo 1:10. Y nos da Dios el don o la donación de la vida, de una vida incorruptible. Apocalipsis 21, 4 y 5. Dice Apocalipsis: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y enseguida dice Dios: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ayer veía llorar a esta hermana Patti. Ayer alcancé a escuchar llorar a nuestra hermana Rox en la reunión que tenían por Zoom nuestras hermanas de la congregación. Y he visto en estos días llorar a mucha gente. Mi hermana mi esposa, hace unas semanas, 15, 20 días, murió también uno de sus hermanos de COVID. Y la vi llorar. He visto llorar a mi hermana que perdió hace unos meses a su esposo. Y he visto derramar muchas lágrimas en estos días. He visto llorar a los hijos de nuestro hermano Chevo. Y Dios promete: yo voy a enjugar toda lágrima de sus ojos. Y no va a haber ya más llanto, ni más tristeza, ni más dolor.
porque las primeras cosas, estas que vivimos, estas que padecemos aquí en esta tierra, ya pasaron. Y Él va a hacer nuevas todas las cosas. Todo habrá quedado atrás y entramos a la plenitud de la vida. ¿No te parece que es una hermosa verdad? Yo, y hermano, no quiero terminar orando, y sí, pero quiero que la oración sea una oración de la Biblia, que solo te deleites en esta porción de la Escritura. Para mí esta parte de la Escritura que voy a leer es una porción que siempre me ha dado una paz, una seguridad de lo que es Dios para nosotros, de lo que ha hecho por nosotros, en lo que podemos descansar y no tener más temor, más preocupaciones. En varios pasajes dice, Dios nos tiene en el hueco de su mano y de ahí nadie nos va a arrebatar. Dios nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y que aunque pases por el agua no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Y tantas promesas que hay, dice Dios, yo solo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Pero esta parte que escribió el apóstol Pablo es una porción inspirada y que como si fuera el mismo Dios que nos está hablando para que se disipe todo temor en nuestras vidas. Disfrútalo y con esto terminamos. Romanos 8, del 28 hasta el final. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga.